Vladimir, vamos a iniciar hablando un poco de tu vida y dónde nace Vladimir. Bueno, yo nazco en una pequeña ciudad, se podría decir un pequeño barrio, el cual tiene como nombre Villafaro. Es un barrio allí donde es pequeño, no es tan poblado, pero allí en este barrio tan pequeño es donde pude nacer. Este es un barrio de San Pedro de Macorís, ¿verdad? Exacto. ¿Con quién tú te criaste? Me crié con mis padres y un hermano. ¿Cómo fue esa etapa en tu vida, de tu niñez, viviendo con tus padres y con tu hermano? Recuerdo que fue una etapa bien triste, ya que mi madre sufría de un ataque que ella por el tiempo se ponía, como dicen en el mundo, se ponía loca, se ponía a divariar, ella no conocía a nadie. Ya cierto tiempo tenían que medicarla, porque si llegaba el tiempo límite donde no la medicaban, ella perdía como la memoria, empezaba a maltratar a las personas. Y fueron momentos que cautivaron mi vida, momentos dolorosos, donde duraba noches sin dormir. Incluso al otro día tenía que tomar examen en la escuela y no podía por causa de que por el sueño, por los maltratos, mi mamá se me tiraba encima. Y eran noches dolorosas, no tanto porque mi mamá se me tiraba encima, sino por verla en esta situación, ya que era mi madre, era la persona la cual me dio a luz, era la persona la cual yo más amaba en este planeta. Y al verla en esta situación, mi vida se degradaba, mi vida empezaba a marchitarse, mi vida empezaba a tomar otro rumbo, ya que yo decía que no tenía sentido, porque si la persona que yo más amo está pasando por cierta cosa, ¿qué sería de mi vida? Vladimir, ¿y tu padre? ¿Qué papel tiene tu padre en tu vida? Mi padre ha sido una de las personas también que me ha ayudado a crecer. Mi padre ha sido una de las personas que ha sido mi motor para el cual yo avanzar por aquello que tengo plasmado o los sueños que tengo plasmado, ya que este hombre desde mi niñez nunca me soltó, nunca me abandonó. Él veía la crisis de mi madre y lo que hacía era esforzarse más. Este hombre sabía llegar de trabajar, tenía un trabajo en el cual le decimos hoy en día guachimán. Este hombre pasaba malas noches, llegaba de su trabajo, ayudando a limpiar a mi madre, ayudando a bañar a mi madre, destrozado. ¿Qué edad tú tenías más o menos en ese tiempo? Más o menos tenía como alrededor de 16 a 17 años. ¿Y tu hermano? Mi hermano estaba en los 20 y tanto. Ah, tú eres el menor. Sí, yo soy el menor. Con una situación difícil según la que tú cuentas. ¿Cómo tú pudiste lidiar con eso? En ese tiempo tú eras cristiano. No, en ese tiempo no sé. ¿Y cómo tú aprendiste a lidiar con esa situación? Yo conocí dos personas las cuales empezaron a ayudarme, que hoy en día agradezco a mi psicóloga Torca y Rudy Valdés, la cual ellas me enseñaron a lidiar con este problema, ya que me daban la fuerza para yo poder calmar esta situación, porque de verdad mis noches eran tan frías que yo decía, wow, ¿por qué si existía un Dios, cómo mi madre está pasando por esto? Incluso mi madre era fiel creyente de Cristo y yo no entendía por qué una persona le sirve a Cristo y sufre este ataque. O sea, podríamos decir que en medio de tu situación tú lo que hacías era que culpabas a Dios por la situación que tú estabas pasando en ese momento. ¿Sabes? Eso es algo, tú sabes que es muy difícil, siendo un niño, que tú estés pasando por un momento tan difícil. Y lo lógico es, o vamos a decir que es lo normal, que tú acuses a Dios porque esté pasando esa situación. En este canal nosotros tenemos varios videos donde personas también cuentan su historia y llegó ese punto de su vida donde ellos culparon a Dios. Vladimir, ¿a qué edad tú llegas al Evangelio? Recuerdo que llego al Evangelio a los 17 años de edad. ¿Y qué te hace, si tú culpabas a Dios
¿Qué te hace ir a la iglesia? Recuerdo que un día común y corriente, recuerdo que yo tenía una exnovia y esta muchacha me agradaba todavía, ella se convirtió al evangelio y esta muchacha me invita a un servicio juvenil. Me dice, mira, hay un servicio juvenil en mi iglesia. Y yo en esa noche nunca mi mente estaba puesta en Dios, sino simplemente en ella. Y recuerdo que este ministro comienza a ministrar mi vida y me dice, no importa lo que tú dejes atrás, no importa por lo que tú estés pasando, Dios es la solución. Y comenzó a hablarme de un Dios y comencé a sentirme tan extraño, comencé a sentir una sensación tan extraña en mi vida, que marcó tanto mi vida, que yo dije, ese ser tan maravilloso que dicen que es Cristo, que dicen que Él soluciona hasta el más grande problema, yo decía, yo tengo que conocerlo, porque mi vida se está yendo a pedazos por la situación de mi madre. Y llegaste y aceptaste al Señor. ¿Qué cambió en tu vida en ese momento? En ese momento mi vida... ¿Cambió de manera radical? ¿De una vez? No de una vez, sino al paso. ¿Cómo fue el proceso de cambio en tu vida? Ver a un Dios que tú culpabas, te conviertes. ¿Y cómo puedes ver a Dios ahora en el proceso en el que estás pasando? O con procesos que ha pasado, lo vincula con ese proceso y volver a culpar a Dios. En realidad no, porque luego que conozco al Señor, mi vida comenzó a dar un giro. Ya las personas que veían un error, ya empezaban a ver a un hombre de Dios. Ya las personas que veían a aquel que hablaba en contra de Dios, que culpaba a Dios por cualquier cosa, lo que estaba era enseñándole a otro que Dios era el camino y la verdad. Y recuerdo que cuando le doy el sí a Cristo, mi destino comenzó a cambiar de tal forma que ya las personas que no querían tenerme cerca, no querían que yo me fuera de su lado. No querían que tú te fueras de su lado. ¿Sabes? Es muy interesante lo que tú nos cuentas. Entonces llegas a la iglesia con todo este proceso de tu vida y tú ahora predicas. ¿Sabes? ¿Cuándo y cómo tú te das cuenta que tienes el llamado a predicar? Bien, recuerdo que en una ocasión, cuando entro a la iglesia, mi obsesión, mi pasión fue el ser músico. Siempre que entraba a la iglesia estaba aplicado a los músicos. Pero llegó una ocasión en el cual, a través de una sierva, Dios la usa y esta sierva comienza a ungir mis labios y comienza a hablarme de parte de Dios. Y desde este momento Dios comenzó también a impartir un amor por las almas a mi espíritu, donde yo odiaba incluso las prédicas. Yo me encantaban los coros, me encantaba brincar, saltar, pero a la hora de la prédica yo sentía como que no encajaba. Yo salía o me iba o me quedaba durmiendo para no escuchar la prédica. Y Dios comenzó a inquietar, a traer esta pasión por las almas tan grande que yo mismo nunca pensé en sentirla. Desde ese momento que esta sierva comienza a hablar conmigo, comienza a hablar a mi espíritu, porque yo sentí que no era con mi carne, comienza a hablar con mi espíritu comienza a condicionarse a lo que era el ministerio de prédica. Vladimir, ¿sanaron esas heridas que tú tuviste antes de llegar a la iglesia? Antes que yo tuviera, de verdad, no, muchas heridas no sanaron al instante, sino con el transcurrir de los tiempos, caminando con el Señor. ¿Cómo fue ese proceso? ¿A qué tú te aferrabas? O sea, yo me aferraba a las cosas del mundo, a la bebida, a las drogas. Pero cuando tú llegas a la iglesia, estás en el templo y tú vienes destruido, porque tú vienes destruido del mundo, vienes destruido a la iglesia, tú vienes con heridas. ¿Cómo tú buscas la manera de sanar? ¿Seguiste tú con las terapias psicológicas? Exacto. ¿Y qué tanto influyó la psicología? Y te aferraste a qué, a la palabra. Me aferré a la palabra en sí. Y todavía luego de ser cristiano tú seguías en las terapias. No. ¿Tú sabes por qué yo te hago esta pregunta?
Porque muchos evangélicos entienden que cuando tienen que ir donde un psicólogo es porque están locos. Y nosotros, eso es una ignorancia del evangélico. Porque nosotros tenemos que entender que también los psicólogos lo constituyó Dios. Y Dios le dio esa sabiduría para lidiar con esos problemas. Pero entonces muchos evangélicos dicen que son demonios. Y son heridas que tienen, que vienen del pasado, que vienen con esas heridas del mundo, que es lo normal, porque el diablo te destruye. Y ellos dicen que son cosas del diablo. Y por eso no van a donde un psicólogo. Entonces por eso te hago la pregunta, porque yo sé que muchos jóvenes están pasando por esa situación. ¿Cuál es el mensaje que tú le dices a esos jóvenes? Que tú sabes que ellos necesitan que vayan a donde un psicólogo. Y ellos no van porque entienden que eso es del diablo. ¿Cuál es el mensaje que tú le dices? Porque tú pasaste por ahí. Bueno, mi mensaje a darle a esa juventud que va a poder ver este video es que no se lleven de que el psicólogo lo constituyó el hombre o lo constituyó el diablo, sino es que Dios utiliza herramientas para las cuales llevar su palabra. Que muchas veces decimos, no, es que el psicólogo no me va a solucionar. Claro que sí, porque Dios fue quien le dio la inteligencia y la capacitación para llegar ahí. Una pregunta. Ver esta generación de ministros que está subiendo y ver un proceso de sanidad en ti, ¿qué le dices a esos jóvenes que están dentro de la iglesia, que están heridos, pero que se están refugiando ahora en prédica, ministraciones, redes sociales, sin sanidad?